Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, es un honor darles la más cordial bienvenida a este encuentro virtual sobre la educación superior global, tendencias y perspectivas de futuro. Este evento se enmarca en las actividades de nuestras unidades de estudio y reflexión, y quiero agradecer muy especialmente a esta unidad, la de Sociedades del Conocimiento y Cultura, y sus integrantes, así como a su coordinadora, la doctora Martínez Garnelo, por organizar este espacio. En el mundo actual, la educación superior se presenta como un pilar fundamental para enfrentar los desafíos presentes y futuros. Lejos de agotarse, el modelo educativo vive una profunda transformación impulsada por nuevas tecnologías, movilidad académica y la demanda de competencias globales emergentes. Desde Comexi consideramos esencial reflexionar sobre sus impactos y relevancia y sobre una gama de dimensiones a la luz de experiencias internacionales para, desde nuestra cancha, formular propuestas de política pública y profundizar en el entendimiento de la importancia del modelo educativo. Este evento cuenta con un panel de lujo y para presentárselos, en realidad le voy a ceder la palabra al moderador, el doctor Dante Torres Ríos, quien es doctor en educación, maestro en psicología social de grupos e instituciones y licenciado en relaciones internacionales. Es miembro de Comexi y de la Global University Network for Innovation. También es expresidente de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada y colaborador y asesor en varias organizaciones regionales e internacionales. Doctor Torres, adelante. Muchas gracias, estimada maestra Alejandra López de Alba. Voy a iniciar de la siguiente manera. En el marco de las ya conocidas transformaciones permanentes en nuestra vida cotidiana y de la aparición de nuevos fenómenos y procesos en el ámbito de la educación, nos viene bien una mirada fresca, renovada y experta acerca de los retos y las oportunidades que la educación superior enfrenta en la actualidad. Desde la propuesta educativa oficial de los gobiernos en los países miembros de la comunidad internacional, pasando por la formación en las universidades públicas, privadas y los nuevos actores, hasta las propuestas de las políticas educativas por parte de organizaciones internacionales, regionales y locales, así como el advenimiento de tecnologías novedosas y modelos educativos híbridos, los docentes, los estudiantes y las autoridades académicas están expectantes hoy con la esperanza de encontrar una guía que resignifique el sentido de la educación superior. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Para quiénes? Entre otras dudas que acometen nuestra razón. Comexi hace presencia en el debate sobre la educación superior con este webinar. Presentaré ahora a quienes el día de hoy en este evento nos darán elementos de juicio para pensar en estas y otras dimensiones de la educación superior en el mundo en general y en México en lo particular. En primer lugar, presento a ustedes a la doctora Marion Lloyd, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, ISUE, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Entre 2020 y 2024 fungió como subdirectora de evaluación universitaria e impacto social de la UNAM. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales en el campo de la Sociología y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, así como licenciada en Letras Inglesas e Hispanas por la Universidad de Harvard. Sus temas de investigación incluyen los rankings internacionales de universidades, las políticas de equidad educativa, la política comparada de la educación superior con un enfoque en Estados Unidos, México, Brasil y Chile, y la educación superior intercultural. Durante 15 años fue corresponsal en América Latina, el Caribe y Asia del Sur para medios estadounidenses y actualmente escribe una columna mensual sobre la educación superior en el mundo para el suplemento Campus Milenio. Enseguida presento a ustedes al doctor Germán Álvarez Mendiola, quien es sociólogo, maestro y doctor en ciencias. Actualmente es profesor titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, donde fungió como jefe del departamento de 2017 a 2022. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y miembro del International Board of Higher Education Reform Group. Forma parte de consejos editoriales de diversas publicaciones. Su investigación se centra en políticas públicas
cambio organizacional y educación superior privada. Su publicación más reciente es el informe de la Educación Superior México 2024, de la serie Informe Iberoamericano de Educación Superior, por el CINDA, donde ofrece un comprensivo panorama de la educación superior mexicana de 2015 a la actualidad. Finalmente, presentaré a quien fungirá como moderadora de este webinar, la doctora Silvia Ortega Salazar, quien se ha desempeñado como subsecretaria de Educación Media Superior Federal, directora general del Colegio de Bachilleres, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional en 2 periodos, rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, subsecretaria de Servicios Educativos en el Distrito Federal, así como directora adjunta en el CONACYT como responsable de Asuntos Internacionales y Becas. Ha sido presidenta fundadora de la Asociación Mexicana para la Educación Internacional, AMPEI, e integrante del Consorcio para la Colaboración de la Educación Superior en América del Norte, CONAEC. Ha colaborado como experta en políticas docentes, desigualdad e inclusión educativa con UNESCO, OREALC y UNICEF. Es miembro de la Junta Directiva del Instituto de Aprendizaje a lo largo de la vida de la UNESCO. Es licenciada en Sociología por la UNAM, maestra en Ciencias por la Universidad de Wisconsin y doctora en Sociología por la Universidad de Texas. Actualmente se desempeña como investigador independiente y miembro de Comexi. Sin otro particular por el momento, cedo la palabra a la doctora Silvia Ortega. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Pues es un placer estar en este primer día de la prima en un espacio como este. Y como ya hizo Dante, pues lo primero es agradecer esta posibilidad. Y no es que en México y en los países de nuestra región no haya discusión sobre el papel de la universidad en el siglo XXI. Esta discusión es vigorosa em, y, e intensa y ha venido desarrollándose a lo largo de este siglo XXI. Hace un par de años, recordemos, en México se aprobó la Ley General de Educación Superior y con ello se instaura una nueva organización del Sistema Nacional de Educación Superior, complejo, nuevos cuerpos colegiados, nuevas comisiones, nuevas formas de trabajo, que también implicaron un debate intenso, esta reorganización. Un ángulo muy importante, y por fortuna tenemos aquí a dos grandes expertos, especialmente a Marion, que se ha dedicado a la diversificación de las instituciones de educación superior públicas, con vocaciones y modelos alternativos para la inclusión. Eh, Nos da noticia de que en este debate también se han despertado las esperanzas y los anhelos de grandes segmentos de jóvenes históricamente excluidos de la educación media superior y superior. Debate hay, posturas hay, polémicas hay, nuevas políticas públicas y nuevos diseños institucionales, sí esperanzadores, pero que conviven con la evidencia, especialmente en los años posteriores a la pandemia, de que en México, en América Latina, como en todos los países y regiones, las y los jóvenes encuentran cada vez menos relevancia a lo que se les propone aprender en modelos rígidos, costosos, y con muy difíciles transiciones hacia el mundo del trabajo o de la creación y el emprendimiento. Y aquí el valor de esta discusión, la perspectiva global, la escala regional. En el mundo, la educación superior, la obtención de un grado de licenciatura en concreto, tiende a ya no ser esa carta de ingreso a una vida estable, productiva y con movilidad. No solamente ha perdido relevancia, sino que los costos se incrementan, ya que sea que los paguen los gobiernos o los particulares, y se ha perdido prestigio. Ese consenso casi universal sobre la importancia de obtener un grado universitario está actualmente ya en jaque. Uno de los factores, solo uno, porque es una discusión compleja, multidimensional, regionalizada
y contextualizada. Pero uno de los factores que está detrás de esta pérdida de confianza en la educación universitaria, no solo para los estudiantes, sino para los negocios y los gobiernos, es la expansión de la inteligencia artificial a todo, pues yo creo que a todas las expresiones de nuestra vida en común. Eh, no solo en la manufactura, sino también en otros espacios, incluida nuestra convivencia, eh, ha enfrentado a las universidades a redefinirse en escenarios que han propiciado la búsqueda afanosa de cómo responder mejor a estas nuevas generaciones de jóvenes, a estos eventuales trabajadores del conocimiento que pueden ser, van a ser sustituidos en alguna proporción por la inteligencia artificial generativa. Esta búsqueda nos unifica a todas las universidades en el país y en la región y en el mundo. Y en este escenario las instituciones se enfrentan no a una reorganización nada más, sino a la reinvención, a partir de intensificar, entre otros recursos, el uso pedagógico de las tecnologías en general y la inteligencia artificial generativa en particular. Es posible tener una matrícula muy grande todavía en estos próximos 10, 15 años, pero estará distribuida globalmente. En un segundo escenario, más benigno, las herramientas de la inteligencia artificial generativa propiciarán la expansión del acceso a formaciones flexibles, más cortas y prácticas para grandes poblaciones de jóvenes en todo el mundo. Este acceso a gran escala. Estas generaciones, también en forma optimista, tendrían la preparación adecuada para ocupar estos nuevos empleos en mercados laborales cambiantes y para generar sus propios trabajos, forjar sus propios destinos. En un tercer escenario, más bien catastrofiza, pero que tiene muchos proponentes, los egresados de las licenciaturas no tendrán oportunidades de empleo debido a una cancelación masiva de puestos de trabajo sin que se creen otros. Aquí se podría anticipar el fin de la formación universitaria, que sería sustituida por programas cortos, técnicos básicamente, no presenciales, mientras que las infraestructuras universitarias se destinarían a funciones más bien relacionadas con la producción de nuevo conocimiento, con los desarrollos, con el reskilling y el upskilling y otras necesidades sociales. En este seminario, el propósito con nuestros colegas es pensar en otros, los propios, sin desconocer que como parte de la sociedad global, nuestro reto es aprender, anticipar y colaborar en esta transición hacia otros mundos y otra época. La que vivimos toca su final. Lo nuevo, sin embargo, se forja desde hoy entre todos. Por eso es un lujo tener como ponentes a Marion Lloyd Whitney y a Germán Álvarez. Ellos estudiosos de muchos años y desde muchos ángulos de la educación superior en forma comparada. Esta vez vamos a abordar una sola dimensión de este debate tan complejo. Nos vamos a circunscribir a la formación universitaria de pregrado y a los estudiantes del rango de edad 14-29 con acento en América Latina. Le voy a dar la palabra a Marion para su primera intervención. Seguramente tocará en su reflexión este tema tan importante de la inclusión y la generación de modelos alternativos a los predominantes que buscan la equidad y la justicia. Bueno, vamos sin más a oír a Marion Whitney. Marion, por favor, tienes 7 minutos más o menos. Okay. Sí, muchas gracias por la invitación de estar aquí y pues de poder compartir algunas ideas. Obviamente son temas pues muy amplios, pero creo que es interesante cómo
en estos casi 1000 años que lleva la institución de la universidad, ha habido muchos momentos en donde se ha pronosticado el fin de la universidad. Uno de los más recientes fue en 2011, cuando empezaron estos cursos abiertos masivos en línea, los famosos MOOC, empezado por algunos profesores de computación de la Universidad de Stanford. Y en 2011, Sebastián Thrun, que fue quien fundó el modelo, la compañía Coursera, dijo, en 10 años van a haber solamente 10 universidades que lograron sobrevivir. Y luego sabemos que eso no sucedió. Inclusive, este modelo, que eran estos cursos de que tenían miles y miles de personas en línea, pues realmente ya no son tan populares. Sin embargo, esta cuestión de la precariedad y el cuestionamiento de la universidad pues sigue muy vigente y quizás hoy en día y a partir de la pandemia pues, es un tema pues más fuerte. Entonces yo creo que diría que para mí los principales debates a nivel global en torno a la educación superior serían los que giran en torno al acceso, a la asequibilidad, o sea, es el costo de la universidad, la relevancia, las cambiantes necesidades de los estudiantes y el mercado de trabajo, y finalmente el papel de la tecnología. Y eso incluye lo que mencionó Silvia de esta cuestión, por supuesto, de la inteligencia artificial. Y bueno, entre temas como más específicos, pues se discute mucho el costo y el valor de los títulos. O sea, en la economía de la educación se pregunta, ¿vale la pena ir a la universidad? ¿Realmente va a ser redituable? Y sobre todo cuando en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues eso puede, el promedio de la deuda de los estudiantes que toman préstamos para ir a la universidad son alrededor de $37,000. Entonces son cuestiones de que egresan con una deuda muy fuerte y se preguntan, además de que se dedicaron 4 años a la universidad, si realmente están mejores así no hubieran ido. Luego está el tema de los debates en torno a la educación superior gratuita. O sea, justamente tenemos este debate en México, en Chile, en muchos países, en Argentina, a ver si sobrevive el modelo y si realmente es factible, ¿no? Está el tema de la diversidad, la equidad y la inclusión, que seguramente los que siguen lo que está pasando en Estados Unidos, esos ya son malas palabras. Inclusive el gobierno de Trump ha dicho que son palabras que deben ser erradicados, incluyendo la palabra de mujer, hay que decirlo, que ya dijeron ayer, que es otra palabra que es una mala palabra que no se debe mencionar. Pero bueno, en términos generales hay un debate de qué tanto la educación superior debería procurar incluir a más personas y a grupos y poblaciones desfavorecidos y qué tanto debe apegarse a este modelo más antiguo de la llamada meritocracia. Yo digo más bien el mito de la meritocracia porque sabemos que realmente lo que premia son las ventajas previas en la vida, ¿no? No realmente el valor intrínseco del ser humano. Bueno, y en términos generales creo que hay como fuertes tensiones, por un lado, entre estas demandas para que la educación superior sirva para entrenar o producir profesionistas para el mercado global, para la llamada economía de conocimiento, para que los países se vuelvan más productivos. Y por otro lado, las crecientes demandas sociales del acceso a la educación. Y la verdad es que yo creo que hace como 15 años estábamos todos sondeando la alarma del efecto nocivo de las políticas neoliberales en el mundo, en la educación superior. Y ha habido, por lo menos en América Latina, un giro muy fuerte hacia las políticas de equidad, que a mí me tiene muy contenta, en países donde jamás se hubiera imaginado, por ejemplo, Chile, que siempre fue más papista que el Papa en términos de apegarse a las políticas neoliberales y tenían durante muchas décadas la educación superior de las más caras del mundo en términos de ingresos per cápita. Ahora tiene 60% de la población que puede acceder de forma gratuita a la educación superior y se está tratando de ampliar esa cantidad. También tenemos pues, países como Brasil, en donde por lo menos en la educación superior pública, la mitad de los lugares están reservados para estudiantes desfavorecidos, son egresados de escuelas públicas, afrobrasileños, indígenas, personas con discapacidad, desde principios de la década pasada. Bueno, más bien ya es la antepasada, desde 2003 más o menos empieza en Brasil.
Y sabemos que también pues tenemos una ley en México que por lo menos en principio pues ya establece la educación superior gratuita, aunque los fondos, y vamos a tocar este punto más adelante, no han logrado que eso suceda. Otro de los temas, yo creo que muy importantes, sobre todo a partir de la pandemia, es la expansión de la educación en línea. Si bien no han prosperado realmente estos como modelos de los MOOC, sí la educación superior en línea está floreciendo y sobre todo en América Latina, por ejemplo en Brasil, se habla de que ya la educación superior a distancia va a ser la dominante. O sea, la mayoría ahorita ya son más de 50% de los estudiantes que acudan a este tipo de educación. Y en México estamos hablando de alrededor de 22% de la matrícula en educación superior. Eso subió de 18% a 22% entre 2016 y 2023. Y bueno, ya estamos hablando de una proporción importante. Creo que un punto ahí muy importante es que gran parte de esa educación está proporcionado por universidades con fines de lucro. Y seguro Germán va a hablar más de ese tema, pero son esas universidades que en vez de reinvertir sus ganancias en la institución, la mandan a la bolsa y a sus accionistas. Entonces creo que son modelos de educación superior pues bastante problemáticos. Entonces, bueno, tenemos como este debate, estas tensiones de para qué sirve la educación superior. Y creo que otro punto muy importante, y con esto cierro, la creciente demanda por, en vez de educación superior, estos como cursos cortos, sobre todo en sectores como de las tecnológicas, de computación, en donde alguien y alguna, por ejemplo, Google ofrece un curso de 6 meses que si lo toman pueden concursar con los egresados de MIT por un puesto en Google. Entonces, obviamente, en términos del precio de la educación, pues sale mucho más rentable, pero todavía no sabemos cuáles son los efectos de largo plazo de un modelo así en donde solo se aprenden ciertas competencias y no una educación global. Y con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Marion. Pero yo creo que con esta contribución a un tablero de juego muy complicado refuerza la idea de que tenemos que construir nuestros propios escenarios y nuestros propios futuros. Pero lo cierto es que todo está cambiando. Y lo importante es que es una oportunidad. Yo creo, lo dijiste con mucha precisión para incrementar el acceso, la asequibilidad, la aceptabilidad y bueno, e ir ajustando, ¿verdad? Porque de otra manera, yo creo que la prevalencia de los intereses particulares que están muy, muy visibles, ¿no? Sí compromete esta inclusión con justicia y buena calidad a una oportunidad que antes era para muy pocos. Y hoy es una promesa para grandes sectores, pero tiene sus complicaciones porque estos grandes sectores, todos, tenemos futuros inciertos. Entonces, eso es muy atractivo para seguir la reflexión con miras a una construcción pues común. Bueno, si alguien sabe de eso, es mi querido amigo Germán Álvarez. Germán, ¿por qué no nos dices cómo ves las políticas en los países de la región diseñadas para atender a esta demanda diversa y creciente de personas que siguen teniendo altas expectativas de prestigio, de empleo y de movilidad social? Y la cosa es que la estadística nos dice, pues que no, ¿verdad? No solamente la estadística, sino la investigación sobre la percepción de los jóvenes y sus futuros, por ejemplo, también indica que tienen esta contradicción. Están contentos de tener la oportunidad, pero no están satisfechos con lo que están haciendo y tienen una gran incertidumbre de cómo va a ser su futuro. Entonces, la parte de las políticas, que es tu especialidad, ¿cómo ves las innovaciones? ¿Cómo ves los nuevos modelos pedagógicos? ¿Cómo ves la reorganización? Muchas gracias, Comexi.
Eh, Alejandra, Georgiana, Marion, Alejandra y desde luego Silvia y Adante por la invitación de estar aquí con ustedes. Bueno, América Latina y el Caribe son una enorme abstracción. Y entonces tendemos muchas veces a pensar de manera muy unificada lo que ocurre en América Latina y no es así. Desde luego hay tendencias semejantes y muchos procesos similares, pero la verdad es que cada país confronta realidades diferentes y asume las tendencias que se presentan en todo el mundo también de manera particular. Podemos agrupar, ¿no? Países y ver tendencias que se parecen entre ellos o diferencias, etcétera. Pero es complicado hablar de América Latina como un solo referente. Por ejemplo, tenemos que si vemos de conjunto América Latina, la matrícula ha crecido de manera enorme. Se calcula que ha crecido entre 2010 y la actualidad más de un 42%. Actualmente tenemos cerca de 30 millones de estudiantes. Vemos que en general ese crecimiento, como en todas partes, se debe a un aumento en la tasa de graduación de la educación secundaria y a una creciente demanda por estudios superiores. Y aquí es donde entra la polémica de, es verdad que los estudiantes y las estudiantes se enfrentan a un mundo cada vez más incierto, la incertidumbre, digamos, es el sello de los tiempos, pero al mismo tiempo, esa es la contradicción tal vez a la que te refieres, Silvia, los estudiantes siguen buscando la educación superior porque continúa todavía proporcionando un estatus que no hay otro lugar de socialización y sociabilidad que lo proporcione para los jóvenes, permite abrir puertas a la movilidad social, aunque esta es muy variable, permite a muchos sectores de la sociedad incorporarse a los beneficios de una modernidad que apenas hace unas décadas no era accesible para ellas. Entonces, la educación superior sigue generando muchas expectativas, son multifacéticas, están interconectadas y también generan demandas específicas de acuerdo con las ofertas particulares de educación superior. En general, las universidades, por ejemplo, en México, universidades públicas y en alguna medida las universidades privadas de prestigio siguen siendo preferidas por los estudiantes en la medida en que representan para ellos, probablemente esto tenga un componente imaginario más que un componente real empírico, las universidades generan para ellos mucho mayor perspectiva en términos del prestigio y de las posibilidades de un empleo y de un ingreso salarial mejor que otras opciones como las tecnológicas. Este es un rasgo, por cierto, que se presenta también en los distintos países en América Latina. Otro tema también de gran interés es la diversificación del estudiantado, algo de lo que sabe mucho Mario, desde luego, en términos de origen socioeconómico, edad, etnia, trayectorias educativas y la llegada. Me parece que el término ya no es muy adecuado, pero se sigue usando de los estudiantes no tradicionales porque son estudiantes no tradicionales desde hace 40 años que comenzó a usarse ese término, entonces por lo tanto ya no lo son tanto, ¿no? Es decir, estudiantes que están fuera de la edad reglamentaria, más de 23, 24 años, que trabajan y estudian, que tienen familia, que tienen responsabilidades económicas de otro tipo, o que provienen de sectores desfavorecidos de la sociedad o de grupos étnicos, etcétera. Bueno, todos ellos ya están desde hace mucho tiempo, probablemente no tan bien representados como desearíamos, pero ahí están. Entonces ya no son tan tradicionales. Pero esto también ha implicado una mayor diversidad. Otro tema de gran relevancia es que cada vez hay más mujeres en la educación superior. El promedio ahorita de América Latina es el 53%, muy parecido, por cierto, al de México, que anda por ahí del casi el 52%. Entonces, esto implica, desde luego, un avance en términos del esfuerzo que las mujeres y las sociedades en su conjunto han hecho por una mejor representación de género, pero al mismo tiempo supone que no por tener mayor representación proporcional en las matrículas, todos los problemas de género se han resuelto. Hay muchos problemas todavía en las instituciones. Bueno, hay otros fenómenos. Ese crecimiento de las matrículas ha sido posible
en muchos países también por la mayor presencia del sector privado. Hay países como Chile, Brasil, Perú y otros en Centroamérica, El Salvador, República Dominicana, el Caribe, que la mayor provisión de la educación superior la da el sector privado, es decir, más del 50% de las matrículas están en el sector privado. Y otros países, como en México, pongamos el caso, en donde el sector privado ha reiniciado un crecimiento relevante al punto de que ahora en México creo que los últimos cálculos están por ahí del 37% de la Oh, matrícula está en la educación privada. Es el máximo que hemos tenido históricamente en nuestro país y otros países están también en ese sentido. Entonces, la privatización o el privatismo, para usar una palabra que le gusta mucho a nuestro amigo José Joaquín Brunner, más que privatización en sentido estricto, el privatismo ha ido ganando presencia. Hay muchas desigualdades en el acceso y en las oportunidades. Decía hace un rato que muchas personas prefieren universidades, pero las universidades tienden a ser más selectivas, entonces por lo tanto no todos los que quieren universidades entran a las universidades. La presencia de las y los jóvenes, de los quintiles más pobres, es muy baja en general en los países, mientras que la presencia de los quintiles o deciles, como lo queramos ver, más ricos es muchísimo más alta, de tal manera que los recursos públicos que destinan a la educación superior en los países tiende a ser regresiva, a pesar de que estemos a favor de que haya más recursos públicos, pero terminan siendo beneficiarios los sectores más ricos de la población. Esto se expresa también en tasas de cobertura muy desiguales. Hay países que están ya cercanos a lo que Martin Trow calificó como la universalización e incluso la cobertura absoluta, que es entre el 50% al 85% son sistemas universales y más del 85%, decía él, son sistemas con cobertura absoluta. Bueno, ya hay países en América Latina que están en ese rango. Por ejemplo, Argentina, está también Chile, con que casi el 100% también, Ecuador con el 60%, Colombia con el 58%, Costa Rica, en fin, otros más. Perú, por ejemplo, incluso República Dominicana y Uruguay, e incluso sí, Venezuela. Pero hay países como México, ya se me está acabando el tiempo. Georgiana, ¿cuánto me das? poquito. Ya se acabó. Que tienen un nivel muy, muy bajo. Bueno, y para todo esto, evidentemente, hay políticas. Si se puede, en otra ronda podemos entrar un poquito a ellas en términos de las políticas de gratuidad, de diversificación institucional, en términos de becas y apoyos que algunos países dan, en términos de nuevas opciones formativas, en fin, lo que son propiamente ya las acciones que los gobiernos están dando ante este fenómeno tan grande de la expansión. Expansión. Muy bien, terminar en ese punto de la expansión que no necesariamente significa oportunidad. Ese es para estos sectores que se van incorporando a gran escala. Todavía, pero ¿cuánto tiempo? ¿Y en qué condiciones? ¿Y qué políticas son las que pueden impulsar esta creación de oportunidades para segmentos tan grandes y distribuidos? Yo sí veo esta, este, digamos, avance de instituciones que yo creo que no son universidades, pero como Singularity, como estos, quizás Centro, que también es otro modelo radicalmente distinto y que sirve a una parte, a estos segmentos de los más altos deciles que también están procurando pues unos destinos que no ven que se propicien en otro tipo de instituciones. Pero yo invitaría en esta segunda ronda a Marion primero a responder qué ves en México y si quieres en otros países, desde luego, en el corto plazo. ¿Y por qué no tomamos como referencia las líneas de política esbozadas en el Plan Nacional de Desarrollo que recientemente pues, se ha liberado? En fin, Marion. Sí, muchas gracias. Justamente
no sé, como lo que estaba platicando Germán me hizo reflexionar sobre estas como grandes contradicciones. O sea, tenemos en casi todos los países como que nos vamos en una dirección y nos vamos en la otra. Creo que en México es muy llamativo, siendo de las economías más grandes de América Latina y de las más ricas en términos relativos, tenemos que tengamos tan bajo la cobertura. Estamos hablando de 45% más o menos, y como, o sea, de matrícula bruta comparado con Argentina que tiene 107. O sea, es una diferencia brutal. Y lo que ha optado el gobierno para resolver este problema, desde mi perspectiva, está bastante problemático. Por un lado, yo estoy muy a favor de las políticas de acción afirmativa y cualquier proyecto que promueve la equidad y la inclusión en la educación superior. Sin embargo, este enfoque que ha sido la norma desde el gobierno de López Obrador es esto de crear estos proyectos alternativos de universidades, sobre todo en las universidades para el bienestar, Benito Juárez García, y ahora con la Rosario Castellanos, que empezó como un proyecto de la Ciudad de México y ahora se está hablando de crear otras 30 sedes en todo el país. Yo veo muy problemático crear instituciones que primero no están costeados, no se han aumentado los fondos, inclusive se ha disminuido para el sector de educación superior, si se excluye el tema de las becas, que es otro punto, pero en términos de los recursos que llegan a las instituciones, eso se ha disminuido. Entonces, ¿cómo se puede pretender ampliar el sistema y llegar a las poblaciones más desfavorecidas con menos dinero? No solo eso, pero las condiciones laborales en estas instituciones. O sea, primero, bueno, hay que decir que en el Plan Nacional de Desarrollo ahorita se propone continuar con este modelo y crear otros 330,000 lugares en estas instituciones. Eso es, son las universidades del bienestar, son la Universidad Rosario Castellanos, la nueva Universidad de la Salud, el Tecnológico Nacional de México y el Instituto Politécnico Nacional. Y en general, si uno pregunta a los estudiantes dónde quieren estudiar, yo diría, con excepción al Poli, probablemente estas instituciones no están en su lista A. O sea, realmente estamos ofreciendo estas oportunidades y tienen unos problemas gravísimos. Si bien el lema del gobierno pasado, que se continúa con este gobierno, de alguna manera es esto de primero los pobres, yo no veo eso en la práctica. Lo que veo son instituciones con una opacidad terrible. Ahorita acabamos de ver que cerraron el CREFAL para incorporarlo dentro de las universidades de bienestar. Hay que llamar la atención que estas universidades son de las poquísimas, bueno, realmente es el único subsistema grande en México que no reporta datos a la SEP. No tenemos datos, o sea, de repente dicen, tenemos tantas sedes y tenemos tantos alumnos, que ahorita se habla de más de 200 sedes y como 72,000 alumnos, pero estos no están reportados de forma oficial. Y veo muy problemático eso, o sea, ¿a dónde va el dinero? Y también sabemos que los propios profesores que han trabajado en estas instituciones laboran con condiciones terribles, han despedido muchísimos, hay muchas demandas contra la institución, y también los propios estudiantes están de huelga, y de tal grado que tomaron rehén a la directora de las universidades de bienestar durante 9 horas en diciembre para exigir la entrega de sus títulos. Entonces, estamos hablando de un modelo que realmente pues tiene muchísimos problemas si se pretende, y yo a veces pregunto si no estamos dando una educación de tercera clase a una población muy vulnerable, y realmente si esa es la solución para México. Entonces sí lo veo muy problemático. Muchas gracias. Perdón, se me olvidó el micrófono. Pero yo creo que sí, que muchas tensiones, muchas contradicciones, y tenemos que encontrar caminos porque, bueno, son muchísimos jóvenes los que tienen esta gran esperanza. No parece que con esta contradicción en la política, el financiamiento, las circunstancias, estemos creando genuinas oportunidades. En fin, Germán, tú vienes estudiando este tema con
gran detalle este de qué pasa con las políticas y cómo ves estas que se delinean ahora en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, comparto plenamente lo que ha dicho Bueno, Marion. Solamente agregaría que el Plan Nacional de Desarrollo es un plan nacional muy general. Creo que la educación en general no está bien tratada en ese plan, tiene demasiado poco y la educación superior también tiene muy bien. poco, muy pocas referencias. Esperemos que salga ya el programa sectorial de educación y veamos qué se dice sobre educación superior y el plan específico en educación superior, si es que se va a hacer. Es un plan que preserva esa expectativa expansiva, Ujú. eh, porque propone que lleguemos al 55% de tasa de cobertura de la educación superior. Sin embargo, no dice cómo lo vamos a hacer, porque lo único que refiere son 300.000 lugares. Después en una mañanera se habló de los 330, entonces hay 30.000 un poco más, ¿no? Pero necesitaríamos nosotros en la educación pública por lo menos 770.000 estudiantes y 427.000 en la privada para alcanzar ese 55%. Si esos 300.000 o 330.000 están en el sector público, se los quitamos a los 770.000 que nos hacen falta, pues resulta que necesitamos 470.000 estudiantes más. Una cuenta semejante hizo Roberto Rodríguez hace 2 o 3 semanas en una columna en Suplemento Campus, y coincido con él en la crítica general que se hace. ¿En dónde van a estar esos estudiantes? ¿En qué instituciones? Universidades públicas, estatales, autónomas, federales, tecnológicos regionales, ¿en dónde van a estar? No se dice, y no se dice de dónde va a salir el dinero. A esto hay que agregar la problemática de la gratuidad, que no es un problema de este sexenio, sino es un problema que se generó en el sexenio pasado, porque el fondo de gratuidad jamás fue constituido, realmente no fue constituido. Entonces, ahí tenemos un problema. Yo recuerdo que a inicios del sexenio pasado, la Núñez por un lado y por otro lado, Tuirán, amigo nuestro que recordamos con mucho cariño y respeto, eh, él calculó que se necesitaban más o menos unos 20.000 millones de pesos anuales extras para financiar la expansión y la gratuidad. Estoy resumiendo todos los costos que él añadió. Yo seguí un poco esa lógica para construir un dato y tenemos que si queremos el 55% al finalizar el sexenio, necesitamos en torno a unos 12.000 millones, si no me acuerdo mal, 18.850 millones. Cerca. Puede ser más o menos, no importa, pero es decir, lo que importa es tomar en cuenta que es una cantidad enorme de recursos los que se requerirían para llegar a ese 55% y financiar al mismo tiempo la gratuidad. Cosa que no se ve porque todos los datos indican que el gasto en educación y particularmente en educación superior, si lo hacemos con precios constantes de 2024, 2025, es totalmente plano, no ha aumentado. No ha aumentado, pero sí ha aumentado la matrícula. Entonces, ahora el costo por alumno es mucho menor que el que teníamos en 2015 cuando teníamos el pico histórico, digamos que cuando fue más beneficiado. Yo sé que hay muchos problemas en cómo se distribuye y sobre todo cómo se gasta, ya hay problemas de rendición de cuentas y hay que atajarlos. Sin duda, eso debe ser una prioridad. Algo se ha avanzado, pero al mismo tiempo tendría que mejorarse los presupuestos porque de otra manera no vamos a alcanzar el 55 y si lo alcanzamos lo vamos a hacer a costa de la calidad de nuestra educación superior que ya de por sí tiene Vamos. muchos problemas en las instituciones y en los programas específicos. Otra tendencia que veo en el Plan Nacional de Desarrollo es que una simple búsqueda de palabras claves arroja que ciencia, tecnología e innovación está muchísimo más priorizada que educación superior. De veras, la cantidad de referencias a esos conceptos es muchísimo mayor. Y eso se refleja en la propuesta que se está haciendo hacia educación superior, porque están proponiendo, y por ahí se van a ir, a los esquemas de educación dual en educación media superior, a la formación de 150.000 técnicos nuevos, todo en función del Plan México, que tiene sus campos, sus zonas,
y hacia allá se van a ir. Van a tratar de fortalecer la educación técnica. No lo han dicho, pero más allá de esos 300,000 estudiantes, los nuevos 400,000 los van a tratar de orientar hacia allá, no sé, y de educación online, a distancia, híbrida, etcétera, no se dice absolutamente nada y coincido con lo que dice Marion, por ahí está creciendo mucho, ¿eh? Y no necesariamente son las primeras opciones que los estudiantes están teniendo. Muy bien. Bueno, más contradicciones y más temas para futuras consideraciones, pero yo creo que aquí está la parte más interesante porque te permite pensar en el reordenamiento de políticas públicas, institucionales y en espacios para procesar consensos, porque, hombre, 300,000 estudiantes, 150,000 técnicos, no como estamos, no es realista. Tendríamos que diseñar algunos otros instrumentos. Y bueno, sí, la penuria, yo veo cada vez es mayor. Y el apuro de los rectores y las rectoras, tanto en el sector público como en el sector privado, es el financiamiento. Y, en fin, allí hay una reflexión muy, muy importante. Voy a pasar ahora que hemos terminado esta sección de presentaciones a la doctora Georgiana Martínez Garnelo y Calvo en la conducción de la sesión y el cierre. Lo que resta de la sesión es preguntarles a ustedes o transmitirles a ustedes las preguntas que los asistentes a este foro han estado enviando. Entonces, yo creo que para hacer la cuestión más ágil, le damos ya la palabra a la doctora Martínez Garnelo y Calvo. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Muchísimas gracias, doctor Dante, doctor Germán, doctora Marion, por acompañarnos el día de hoy en este interesantísimo webinar que de verdad espero que sea el primero de muchos espacios dentro del Consejo Mexicano y por supuesto contar con expertos como ustedes. Comienzo ya con el tema de las preguntas. Andrea Navarro nos menciona que enhorabuena, profesor Dante, maestra Silvia y el resto de los expositores. Sin duda nos quedan grandes aprendizajes y reflexiones para quienes integramos la UER de Sociedades del Conocimiento y Educación. La pregunta es, en un mundo totalmente globalizado y rápidamente cambiante en el campo digital, ¿cómo hacer que la educación superior y especialización sean atractivas y sostenibles para las actuales y futuras generaciones? De acuerdo con el último informe del World Economic Forum, se dice que al menos el 87% de los trabajos en el año 2050 aún no existen, mientras que para el 2030 el reporte comenta que al menos un 60% de desempleo de la población económicamente activa que hoy se desempeña en empleos que van dirigidos, pues tienen habilidades técnicas más tradicionales. Quien guste responderla, adelante, por favor. Bueno, sí que yo empiezo, creo que es una pregunta, es la pregunta quizás, o sea, ¿cómo vamos a hacer para adaptarnos a las demandas del futuro? Yo creo que desde mi perspectiva ya sabemos un poco que se trata no de contenidos, sino de capacidades. Y esto es algo que llevamos décadas hablando de eso. Quizás voy a sonar un poco chauvinista viniendo de Estados Unidos, pero el modelo en Estados Unidos siempre ha sido de la educación general, de esta cuestión o de las artes liberales, de que uno va a la universidad y estudia, se enfoca en un tema, pero realmente lo que se busca que se aprenda son capacidades, o sea, cómo analizar el pensamiento crítico, la capacidad lectora, de matemáticas, lo que sea, pero sobre todo de cómo pensar y cómo analizar. Y creo que eso es lo que demandan todos estos mercados. Cualquiera de nosotros, digo, igual nos cuesta más o menos, en mayor o menor grado, tomar cursos para aprender a usar nuevos software, nuevos programas, etcétera, pero es más difícil que nos enseñen cómo analizar problemas. Entonces, yo creo que por eso sigue siendo vigente la universidad en esos términos, porque esos 4 años o 5 años no es lo mismo que un cursito, y mucho menos un cursito en un MOOC,
para aprender a aprender de alguna manera. Y creo que lo que demanda en el futuro es esta flexibilidad mental y estas capacidades. Y sí, necesitamos competencias específicas digitales, por supuesto, y vimos eso en la pandemia, que es sumamente importante que tengan los jóvenes así estas habilidades que luego nos cuestan los que estamos más grandes. Pero en general creo que el enfoque tiene que moverse de esta idea de yo voy a ser abogado, entonces todas mis clases están como abogado, porque eso ya no va a funcionar, porque de repente cambia todo el sistema judicial en México y lo que uno tenía que hacer para ser abogado ya no es relevante. Entonces, a mí me parece que la flexibilidad y el enfoque en las capacidades de las personas más allá de sus aprendizajes, porque todos tenemos a San Google, o sea, queremos saber algo y lo buscamos, pero hay que saber cómo buscar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Marion. La verdad es que una respuesta muy interesante, especialmente porque es la pregunta del millón y la que todos deseamos saber cómo vamos a llegar hacia esa época en la cual pues tenemos grandes desafíos aún que enfrentar. Nos pregunta Hernández Mendoza, muy buenos días a todos, gracias a todos por sus ponencias. ¿Cómo afecta la tecnología a la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior? Doctor Germán, si es tan amable. Bueno, esa es una enorme pregunta que tuve oportunidad de comentar un poco con Dante cuando nos reunimos previamente para organizar esta sesión. Eh, Desde luego hay una visión muy optimista de las tecnologías y ahora de la inteligencia artificial en términos de la individualización de los aprendizajes, del acceso oportuno y rápido de la información, en términos del procesamiento de materiales, de corrección de trabajos, de la administración universitaria. En fin, como siempre que nos enfrentamos ante la emergencia de tecnologías que se extienden rápidamente, tiende a haber una opinión muy optimista. Y yo no tengo elementos para decir que eso no vaya a ser así. En realidad tenemos que ver qué es lo que ocurre y estudiar el proceso o los procesos que se van a desarrollar o que ya se están desarrollando, de hecho. Pero también hay otro tipo de problemas desde una, no quiero decir visión más pesimista, tal vez más realista, a partir de lo que sabemos y de las preguntas que se van a abrir a partir de lo que todavía no sabemos. Pero un problema que se presenta mucho es cómo van a cambiar, y aquí las neurociencias nos van a tener que ayudar mucho y también la perspectiva de la psicología genética de tipo piagetiana, constructivista y otras psicologías nos van a tener que ayudar mucho para entender de qué manera los procesos de aprendizaje en un nivel más básico, procesos mentales, van a cambiar con la emergencia y extensión del uso de la inteligencia artificial. Nosotros somos en realidad no un cerebro, sino somos un exocerebro, somos un cerebro social y podemos ser individuos gracias a que hay otros individuos con cerebros a partir de los cuales generamos cultura, lenguaje, etcétera. Todo ese tipo de temas que son súper interesantes. Pero ahora el exocerebro se traslada también a las máquinas, se traslada también a la programación. Y por más que digamos que también eso es producto de otros cerebros humanos, esta inteligencia artificial generativa está desarrollando también procesos que ya tienen su propia unicidad o singularidad. Entonces, ahí hay un tema muy interesante. Hay otro tema que se discute mucho, que es el tema de la atención, ¿no? Incluso hasta salió hace poco un libro que se llama La batalla por la atención, las atenciones. ¿Qué es eso de la atención? Antes como que era claro, niños, cállense, pongan la atención, escuchen lo que el maestro les va a decir porque ahí les va la tarea. Eso era como muy simple, pero eso ha cambiado. Porque, ¿qué es la atención? Es lo que dice el maestro que generalmente sabe menos de lo que uno puede encontrar en el Google o en una pregunta que se le haga a la inteligencia artificial generativa. Es decir, la atención, ¿qué significa la atención? Y eso está permanentemente en debate. Y está en debate también los temas de hasta dónde vamos a dejar que las escuelas permitan el uso de los dispositivos para acceder a las redes y a la inteligencia artificial y hay muchos países que lo están prohibiendo o están regulando o restringiendo su uso. Y en México ya tenemos un estado que lo prohibió, ¿no? Yo no soy muy partidario de las políticas prohibicionistas, pero sí creo que tenemos que discutir muy seriamente esa regulación, porque eso efectivamente está afectando otras áreas del desarrollo humano
que probablemente estén compitiendo con el uso de la inteligencia artificial y las tecnologías, la sociabilidad, la construcción colectiva de conceptos, el llegar a conclusiones comunes, relaciones humanas que se parecen o que son o están relacionadas con la amistad, con la empatía, con otras cosas que a través de los aparatos no logramos. Entonces, y esos procesos son súper importantes en la formación de los individuos. Y el simple uso de la inteligencia artificial o el único uso de la inteligencia artificial podría eventualmente comprometer esas esferas del desarrollo humano. Es decir, hay ese tipo de discusiones también que se están haciendo y los temas éticos, ¿no? ¿Hasta dónde se vale que la tarea te la haga un programa, ¿no? Una aplicación. Hasta qué punto eso puede fomentar no solamente problemas éticos, sino también problemas, digamos, como de displicencia o de poco esfuerzo, cuando sabemos que capacitarnos o entrenarnos en un pensamiento crítico, aprender a aprender estas nociones que introducía Marion, implica un esfuerzo. Entonces, la noción misma de esfuerzo de repente empieza también a ser cuestionada. ¿En qué nos vamos a esforzar? ¿Cuánto nos vamos a esforzar? ¿Qué vamos a pedirle a nuestras y nuestros estudiantes al respecto? En fin, es toda una área de debate, de discusión, pero también de nuevo conocimiento que tenemos que generar para ver qué es lo que está ocurriendo y qué se tendría que hacer, no para negar el uso de las herramientas tecnológicas, sino para incorporarlas de una mejor manera, ¿no? Muchas gracias, doctor Germán. Una respuesta muy profunda y al mismo tiempo que nos deja mucho que pensar, ¿no? Tenemos más preguntas también respecto a ello, pero estamos llegando ya lamentablemente al fin de este webinar que ha sido tremendamente interesante y estoy segura que dará pie a muchos más en el futuro. Con lo cual agradezco a nuestros panelistas por su tiempo, por brindarnos sus conocimientos y a todos los asistentes que nos han acompañado esta mañana. Los retos indiscutiblemente de la educación superior son múltiples y no olvidemos lo que ha mencionado el doctor Dante Torres durante su intervención. Existen nuevos actores, nuevos modelos, modelos híbridos, tecnologías que por supuesto están cambiando la forma de relacionarnos, que nos llevan precisamente a preguntarnos hacia dónde virará esta educación superior. La doctora Silvia, por su lado, habló acerca en su primera intervención sobre el marco legal en el que nos encontramos, la Ley General de Educación Superior, que trajo y ha traído todavía muchos debates. Una educación que ha perdido relevancia y hasta cierto punto prestigio, porque obtener un grado universitario ya no es garantía de nada, y lo mencionó tal cual, ¿no? Un empleo o a cualquier cuestión que tenga que ver con la ingerente inteligencia artificial, ¿no? Como bien lo han mencionado muchos de los ponentes. Así también la doctora Marion ha dicho que desde hace 1000 años se ha pronosticado el fin de esta educación y sobre todo pues ha llegado a una crisis en 2011 cuando se ha aperturado todo el tema de los cursos masivos como los MOOC, los famosos Coursera, entre muchos otros, ¿no? Y hay muchos problemas, por supuesto, que mencionó como el acceso, el costo, todas las cambiantes necesidades al tema de los trabajos, de los empleos y las capacidades de las estudiantes y de los estudiantes, así como el tema de la tecnología. También hizo mención a los casos de Argentina, Chile, Brasil y, por supuesto, el grandísimo mito de la meritocracia. El doctor Germán, por su parte, especificó que América Latina tiene sus particularidades, pero también sus similitudes. Y sin embargo, ha aumentado el 43% de la matrícula, aumento también en una tasa de graduación y también en la demanda de estudios superiores, con lo cual hay muchas contradicciones, como bien lo mencionaba la doctora Silvia. Las universidades privadas muchas veces son más atractivas para los estudiantes y también mencionó que hay estudiantes no tradicionales y que incluso hay más mujeres que acceden a esta educación superior. Estas solo son algunas de las pinceladas de lo que ya se ha mencionado el día de hoy. El evento ha sido grabado y estará disponible en todas sus plataformas a la brevedad posible. En nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, les damos las gracias y esperamos contar con ustedes en próximos eventos de nuestra web y por supuesto del COMEXI. Muchas gracias, muy buenos días.